creo que estamos ya en la parte de, para ahondar todo lo que han estado trabajando, ahora me toca a mí hablar sobre rehabilitación neurocognitiva en el niño y el adolescente. Vamos a empezar entonces, que esto es muy importante, y va a complementar todo lo que han estado viendo con las ponentes anteriores. Siguiente, por favor. Ok. Vamos a hablar de la rehabilitación neurocognitiva, pero desde un enfoque integral. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué desde un enfoque integral? La rehabilitación neurocognitiva infantil se va a enfocar en el tratamiento de ¿qué? De alteraciones neurocognitivas en niños que sufren daño cerebral o tienen un trastorno del neurodesarrollo. ¿Ok? Y ahora que vemos también, no solamente los que tienen trastorno como tal, que vemos también, como lo acaban de decir los estudiantes, en las escuelas regulares, entre comillas, niños normotípicos, que pueden tener alguna dificultad sin necesidad de tener un trastorno por el medio y el entorno, por este abuso que tenemos de la tecnología y otras situaciones ambientales que también están generando dificultades. También para eso nos va a servir cuando hablamos de estimulación. ¿Ok? ¿A través de qué lo hace? No, todavía no, por favor, la otra. Gracias. ¿A través de qué? De técnicas y estrategias que va a buscar, ¿qué va a buscar? Mejorar las funciones cognitivas, sino también va a facilitar, o sea, no solamente mejorar las funciones cognitivas, sino también facilitar ese proceso de aprendizaje, asegurando que un abordaje adecuado a las necesidades del niño. Porque cuando hablamos ya de tomar una intervención de rehabilitación neurocognitiva, tenemos que ajustar nuestra intervención de acuerdo al caso que tenemos al frente, que es un perfil distinto entre Juanito, Pepito, María. ¿Ok? Siguiente, por favor. Por otro lado, intervención integral en rehabilitación esencial para tratar las afectaciones cognitivas, ya sea de forma aislada o de forma combinada con otros trastornos, porque no solamente se presenta de manera aislada, sino también está incluido otros trastornos, tanto motores como sensitivos. Y este enfoque integral, ¿por qué? Porque no trabajamos en intervención neurocognitiva cuando abordamos a un paciente, ya sea con una lesión o ya con trastorno del neurodesarrollo, no trabajamos solamente los neuropsicólogos, tenemos que trabajar con el equipo multidisciplinario, donde también está la terapeuta ocupacional, la terapeuta en lenguaje, el neuropediatra, donde está la maestra, que es la que también va a apoyar desde su campo a este niño que está inmerso en la escuela y que pueda tener un trastorno del neurodesarrollo. ¿Ok? Por eso es que la intervención no es única, no solamente el neuropsicólogo no hace el trabajo, hacemos un equipo, ¿no? Y es por eso que nosotros aquí el día de hoy estamos en equipo también trabajando. En cuanto a la estimulación cognitiva, se va a centrar en mejorar ¿qué? Las funciones básicas, como la atención, la memoria, proporcionando a los niños herramientas necesarias para su desarrollo adecuado. Y la rehabilitación netamente cognitiva, aquí va a establecer, va a restablecer o compensar funciones que han sido alteradas, ¿no? Debido a un daño cerebral, ayudando a los niños a adaptarse y mejorar su calidad de vida. ¿Okay? Y este trabajo, como les digo, es un trabajo en equipo. No nos olvidemos que no somos uno solo, no hace la terapia. Es el equipo el que trabaja. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es la herramienta? Cuando hablamos de niños, la herramienta principal, y también con los adolescentes, porque cuando tenemos a consulta al frente un adolescente, muchas veces este adolescente que puede estar teniendo una hiperactividad, que puede un trastorno, va a venir y no va a estar muy dispuesto. Entonces nuestra terapia tiene que ser bastante lúdica, dinámica, aunado a que, o sea, con la concepción de que nuestro cerebro va a aprender y va a jalar, digo yo, cuando está feliz, cuando hacemos que este cerebro se motive, cuando hacemos que este cerebro conecte. Y para eso, mucho más con los niños, tenemos que utilizar el juego como una herramienta principal. ¿Okay? Entonces, el juego como herramienta, ¿no? Es la estrategia de estimulación en la cual nosotros incluimos juegos y acciones lúdicas en nuestro trabajo. No solamente es hacer actividad de ficha,
es jugar con el niño para luego aterrizar con una actividad gráfica, porque acuerda que el niño primero aprende en concreto para luego entrar al gráfico. Y cuando tenemos pacientes con lesión, definitivamente también tenemos que mirar ese aspecto, con otro tipo de juego que sea más adecuado a la edad que tiene, pero que le implique este trabajo concreto. ¿Ok? Entonces tenemos que el juego es la herramienta principal, así que nosotros tenemos también que prepararnos, porque si somos muy rígidos, definitivamente no conectamos con el paciente. Tenemos que aprender a ser versátiles, a que nuestras entonaciones de voz incluso puedan tener ahí las flexiones para que el paciente pueda conectar mucho más con nosotros y más si trabajamos con niños con trastorno del neurodesarrollo, en el caso de los niños con TEA, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces ellos no están muy conectados mucho tiempo o no hay ese contacto visual, con mucha más razón todavía con ellos. Entonces eso implica que nosotros también nos preparemos para ello. Muy bien, la otra es el uso del juego como medio de aprendizaje. Como ya lo ha venido diciendo la licenciada Mibla, la licenciada que ha también expuesto la terapia del lenguaje, ¿no? Esta posibilidad de poder actuar con ellos de manera lúdica, ¿verdad? Es un trabajo muy conjunto, como lo ven ahí. Entonces va a promover habilidades cognitivas como la resolución de problemas, la creatividad, el pensamiento crítico, además de fomentar la interacción social cuando se hace de manera grupal. ¿Okay? Y la otra parte, el rol del adulto, que es muy importante, porque si nosotros introducimos juego para nuestra intervención, el juego no es que lo haga solo. O sea, yo le doy un juego y el que lo haga. No, tiene que ser dirigido por el adulto. Y acá, no solamente por el adulto terapeuta, sino también justamente cuando hacemos la psicoeducación, que hablaba muy importante, Mibla, cuando hacemos la psicoeducación con el papá, nosotros le enseñamos cómo tiene que hacer con su hijo. Cómo es que ella nos va a apoyar, porque nosotros, los neuropsicólogos, los tenemos 45 minutos a 1 hora en consultorio, 2 veces a 3 veces por semana, pero el cerebro no jala, no trabaja, es como que ir al gimnasio. No, ojalá si es que no lo hace de manera diaria y continua en casa con el apoyo de la mamá, del papá, y así también sucede en el paciente con lesión cerebral adulto, ¿ok? Igual con el adolescente. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Ahora, ¿cuáles son los requisitos importantes para un abordaje neuropsicológico, no? ¿De qué depende la eficacia de un abordaje? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un buen diagnóstico. Para abordar necesitamos tener el perfil del niño. No podemos suponer, ya vimos que tiene el tema de atención, entonces voy a trabajar atención. No, no puede ser así. Tenemos que tener muy claro cuál es el perfil para a partir de ello nosotros empezar a trabajar. Entonces, un diagnóstico sindrómico que va a clasificar el trastorno. Nos va a decir de qué se trata, qué tiene el paciente que está al frente, qué está afectado en este paciente que está al frente y cuál es el trastorno que tiene. Otro es el diagnóstico clínico topográfico, es decir, identificar el área del cerebro que está afectada, ¿verdad? Porque basado en ello, nosotros también vamos a ver por qué se están dando esta manifestación que observamos en la persona, ¿verdad? Si es el área, si hay una disfunción a nivel prefrontal en una de las áreas, como el área órbito-medial, vamos a tener que el paciente no tiene control inhibitorio, no logra controlarse, no logra a partir de centrarse en la actividad y evitar los estímulos, ¿verdad? No va a haber regulación emocional. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos claro qué área del cerebro, y eso nos hace el diagnóstico clínico, y eso lo hace el neuropsicólogo. Un diagnóstico sintomático que detalla los síntomas y las manifestaciones que nosotros estamos observando. Muchas veces la maestra es la que observa eso, no solamente la mamá, porque cuando hacemos una evaluación, la información la tomamos de la mamá, que es la que nos trae, y la maestra, que es importante, que nos informa, que nos detalla, qué es lo que ve ella, cómo está funcionando el niño incluso dentro de la escuela. Y esto es rico, porque muchas veces lo que dice la mamá no está muy a la par con lo que dice la maestra, porque a veces mamá le gana las emociones, le gana los sentimientos y no quiere mirar más allá, pero la maestra sí nos da
más la observación que nosotros hacemos frente a la consulta, eso hace que tengamos una riqueza en toda la observación de todos estos síntomas, de todos estos signos que está mostrando el paciente, para luego llegar a hacer un análisis con todas las baterías que hemos tomado, la historia clínica y hacer todo un análisis rico y llegar a un... Entonces hablábamos ahí de esta importancia, ¿verdad? Entonces esto tenemos que tener claro. Nosotros, los psicólogos, los maestros, los terapeutas ocupacionales, tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos mirando a nuestro paciente, qué es lo que tiene nuestro paciente, toda esta sintomatología, todo esto para recién después armar un plan terapéutico, que va a ser de acuerdo al perfil de María, de Juanito, de Pepito, distinto. ¿Ok? Muy bien, siguiente, por favor. Eso va a ser la guía de atención adecuada y personalizada para nuestro paciente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como fortaleza, como fuerza para nosotros hacer una intervención? Nos cogemos de la plasticidad cerebral y sobre todo en el niño, ¿no? La plasticidad cerebral en el niño es mucho más, o sea, tiene mucho más que en el adulto, de hecho. En el niño todas esas conexiones se dan con más rapidez, es más rápida, no hay mucha más, permite que esas conexiones neuronales se organicen, ¿no? Y se adapten a estas nuevas experiencias, aumentando la posibilidad de éxito en el tratamiento. ¿Okay? Esto es lo que nosotros tenemos que tener. La plasticidad del cerebro, ¿no? Es lo que hace, es la base de la rehabilitación neurocognitiva. Pero ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede suceder en este tiempo de intervención que podamos tener a pesar de que tenemos ya nuestro plan de trabajo, que no pueda estar dando resultado? Ya sea por la situación propia, o sea, la lesión que tiene nuestro paciente, ¿no? O ya sea porque nosotros tenemos que ir ajustando en el camino nuestra intervención. La actividad que puedo haber yo preparado para esta persona, ¿no? Con determinada situación, porque así está en mi material que yo tengo, no necesariamente va a funcionar para Pepito, porque Pepito no tiene ese interés. Para él, el que tú le muestres este tipo de trabajo, este tipo de juego, no hay interés. Y por más que tú le des 1, 2, 3, 4, no conecta, no hay conexión. Y entonces el cerebro, al no estar motivado, al no estar feliz, no va a conectar, no va a resultar esa intervención. Y por eso que nosotros es que ajustamos la intervención de acuerdo también, que después lo voy a hablar, al interés del niño. ¿Ok? Ajustando las actividades. Y ahí es como que una debilidad, se podría decir, en el tratamiento, pero que va a depender de cómo nosotros también trabajemos. Y de hecho, sí, ¿no? También mucho depende de la situación real del paciente, cuánto es la lesión en el paciente. Yo he tenido niños, en algún momento recuerdo mucho con un pequeño que sufrió de meningitis a los 2 años, lo tuvimos cuando tenía 5 años más o menos, y se estuvo trabajando. Bueno, él tenía toda una afectación en el lado, en una de las áreas derechas, y tenía una afectación en el área del lenguaje también, pero tenía parálisis facial. Hicimos la intervención, se hizo intervención con terapeuta del lenguaje, se hizo intervención con los neuropsicólogos que estábamos en ese momento, con la maestra, con la psicóloga, pero el avance en realidad en el niño era bajito, fue bastante bajito. Igual en el lenguaje, con mucha más razón. O sea, y al estar afectado el lenguaje, de hecho que el aprendizaje de la lectura y la escritura también se iba a afectar. Entonces, su avance, por ejemplo, en él era cortito, pero ¿qué pasó con los años? Miren esta experiencia, ¿no? Con los años, nosotros veíamos, claro, tuvo meningitis, hubo la afectación del cerebro con toda esta meningitis, y este es el resultado, ¿no? Pero ¿qué pasó con los años? Cuando él ya tuvo 12 años, a pesar de que él estuvo trabajando y ahorita ya tiene 15, cuando él tuvo 12 años, la mamá lo llevaba de cuando en cuando al especialista neuropediatra, que era el que lo supervisaba, ¿no? Cada cierto tiempo, para mirar su avance, para ver todo el trabajo cómo estaba avanzando el niño, ¿no? En una de esas consultas le termina dando otro diagnóstico, no solamente la afectación de la meningitis, sino un autismo, ¿no? Un trastorno del espectro autista.
y que en él había pasado desapercibido porque pues, es que las características del trastorno del espectro autista eran bastante ligeras y leves y se confundía mucho con este tema que tenía en ese momento. Entonces, miren la importancia de poder afinar, de poder seguir mirando este diagnóstico e ir ajustando, ¿no? El día de hoy ya tiene 16 años. Ahorita ya tiene 16 años, ¿no? O sea, quiere decir que yo hace bastante tiempo estoy trabajando. 16 años y él, bueno, ya está mayor, ahora ya está enfocado desde el lado ocupacional netamente y su lenguaje no ha desarrollado. Sí a nivel comprensivo de un niño de 6, 7 años, pero el lenguaje no ha desarrollado a nivel expresivo porque sí tiene afectado toda esta área, a pesar que ha estado con terapeuta, fonoaudiólogo, ¿no? No ha desarrollado. En este caso, por ejemplo, esa era una debilidad, la lesión era bastante fuerte, había otro diagnóstico más, y bueno, ya había que utilizar comunicación aumentativa para que para que pueda él expresarse con otras personas afuera. Porque su familia sí le entendía, pero afuera las otras personas no. Entonces tuvo que hacer un trabajo de comunicación aumentativa. Muy bien, esa es un poco la experiencia que les cuento. Siguiente, por favor. Las estrategias de intervención neuropsicológica, ¿no? Cuando nosotros hacemos neurorehabilitación, vamos a ver 3 aspectos que se trabajan: la sustitución, la compensación y la restauración. Esto es dependiendo de lo que nosotros tenemos al paciente al frente, ¿no? Por ejemplo, la restauración, ¿no? La intervención en la restauración es directa sobre la función que está alterada para alcanzar un funcionamiento lo más normalizado posible. Y es una práctica repetida de ejercicios de atención, memoria, funciones ejecutivas, etcétera, ¿no? Esta es la que más se realiza. Ahora, la compensación, en cambio, se va a enfocar en ¿qué? En potenciar habilidades que la persona todavía posee, ¿verdad? Que puedan compensar deficiencias en otras áreas. Y esto puede incluir el aprender nuevas técnicas, ¿no? El uso de recursos para facilitar la adaptación. Y aquí tenemos, por ejemplo, a un niño con parálisis cerebral, pero que está utilizando este instrumento de lado como equipo para poder comunicarse, ¿no? Para poder comunicarse. Y en la sustitución es una estrategia que utiliza funciones cognitivas que preserva a la persona para llevar a cabo la tarea apoyándose de ayudas externas. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos aditivos que podemos utilizar, por ejemplo, si somos olvidadizos y se nos olvida, y nos va a hacer recordar que, que a esa hora, que en ese momento tenemos estas actividades o tenemos que hacer estas actividades, ¿no? Por ejemplo, un dispositivo como ese, ¿no? Incluso el celular no puede hacer ese tipo de trabajo, ¿ok? Entonces ahí tenemos la sustitución. Y lo que nosotros enfocamos bastante es la restauración, que es lo que más estamos haciendo con el paciente. Muy bien, siguiente, por favor. El principio general de la neurorehabilitación tenemos que tener en cuenta ser de inicio precoz, ¿no? La evidencia científica ha demostrado una mayor eficacia del tratamiento neurorehabilitador, que produce efectos beneficiosos en el cerebro sano o con daño. A más temprana edad, a más temprano, se empieza la rehabilitación a inicio de mucho más antes, ¿no? No se deja pasar tanto tiempo, la rehabilitación tiene su impacto de manera más favorable, ¿ok? El programa tiene que ser adaptado al niño. Por eso es importante que nosotros tengamos el perfil del niño. Todo programa es distinto, no puede ser utilizado este mismo programa de Pepito para Juanito, porque tiene diferente perfil. ¿Okay? Y la duración de las actividades son breves, no son actividades largas. Las duraciones de las actividades de un horario terapéutico es de 45 minutos a 1 hora, ¿verdad? Para evitar la fatiga de la atención, ¿no? Y los ejercicios son sencillos y también de duración breve. ¿Okay? Entonces, no son ejercicios de duración larga, ¿no? Porque eso, yo puedo hacer varios ejercicios de duraciones cortas, y entre ellas pausas activas. ¿Se me escucha? Siguiente. Ok.
Otras recomendaciones que podemos tener en cuanto al llevar un tratamiento rehabilitador es hacer el registro del desempeño que nosotros vamos haciendo. Cuando hacemos una terapia rehabilitadora, tenemos que hacer registro de cómo inicia el niño, cómo nos va en las siguientes sesiones, de tal manera que nosotros nos vamos dando cuenta del avance del niño. Y eso también nos va a permitir, si vemos que no hay avance, ajustar nuestra estrategia, ¿no? Por eso es muy importante hacer un registro al desempeño, ¿no? Hacer uso de todos los sistemas sensoriales para poder dar en este caso, la estimulación, ¿no? Por ejemplo, aquí están haciendo recurso del sistema de algo cognitivo utilizando la parte visual, ¿verdad? La visual para poder hacer la atención, ¿no? También tenemos que utilizar, ya lo habíamos dicho anteriormente, los contextos lúdicos y los refuerzos positivos que son muy importantes. ¿Para qué? Para fomentar la motivación, el éxito, ¿no? De nuestra parte, sobre todo refuerzos sociales. De preferencia, refuerzos sociales. Pero vamos a tener chicos, de todas maneras, que necesiten algún reforzador extra y la que nosotros tengamos que descubrir cuál es el reforzador para Matías, para Pepito, para Juanito, ¿okay? Que es distinto, ¿no? Por ejemplo, yo en consulta he tenido pacientes que tienen un interés restringido, ¿no? Mientras que a Juanito le gustan los carros, a Pepito le gustan los dinosaurios, dinosaurio. Y a María le gustan los ponis, ¿no? Vamos a suponer. Entonces yo tenía que coger como reforzador a esta niña, el pony, aquí el dinosaurio y aquí al carro. Y mis actividades, por tener intereses restringidos, muchas de mis actividades tenían que estar dirigidas con esta temática, como con la temática de carros, con la temática de dinosaurio, ¿no? Entonces voy yo ajustando, adaptando la temática de mi propia estrategia que le voy a presentar para mi niño. Incluso, bueno, no encuentro, Mirta, no sé dónde voy a encontrar, yo no construyo, ok, pero puedes utilizarlo como reforzador. Es decir, yo te puedo dar una actividad distinta de repente, pero tú puedes estar haciendo uso de este reforzador como carro en la que tú completes un rompecabezas de 4 partes, porque son 4 actividades, y te vas a llevar el carro en una hoja, en una lámina, en una cartulina, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una estrategia que se utiliza con los chicos. Y la retroalimentación y práctica continua es muy importante. Si no hay práctica, no funciona la terapia. Por eso ahí nos ayudan los papás, ¿ok? Y ustedes no es solamente hacerlo en casa. Generalmente, en mi caso, yo tiendo a mandar hojas o cuadernillos de refuerzo a casa, ¿no? Para que se pueda dar el trabajo de ellos en casa con mamá, aparte de la psicoeducación que le doy a la mamá, cómo hacer el trabajo de manera cotidiana de la atención, de la memoria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, siguiente, por favor. El abordaje, aquí, esto es importantísimo, ¿no? El abordaje terapéutico a la familia y a los cuidadores es importante. Así como nosotros los psicoeducamos a las personas para poder que sean nuestros aliados, sean nuestros coterapeutas, le digo yo, que sean nuestros coterapeutas y nos apoyen en todo este proceso, también tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un paciente con lesión cerebral, cuando tenemos un niño con trastorno del neurodesarrollo, agota, agota a los padres, agota al cuidador, a la persona. ¿Por qué? Porque necesitan de mayor tiempo, necesitan de estar de un tiempo de atención y concentración de parte de la mamá o del papá, y eso los termina agotando. Por eso es muy importante también sostenerlos a ellos, escucharlos, no solamente para darles la estrategia, para reacomodar muchas cosas que no puedan estar de manera adecuada dentro de la casa, sino también para acogerlos, para escucharlos, para que ellos se sientan con nosotros acompañados en este proceso y sobre todo que encuentren redes. Una mamá que tiene un niño con trastorno espectro autista o con TDAH, que converse con otra mamá que también su hijo tiene esas características, se va a sentir acompañada, va a sentir que no es la única que le pasa, que no es la única que a veces está agotada y ya no quiere nada, que no es la única que su hijo pasa esto, que le pasa esto cuando va al centro comercial, cuando va al supermercado, cuando
más contenida y acompañada. Esas redes a ellos les ayuda y nosotros, los profesionales que estamos inmersos en el trabajo de neurorehabilitación, con trastornos, con los trastornos del neurodesarrollo, es muy importante que tengamos en cuenta ello, porque muchas veces se nos pasa y nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces, podemos incluso hasta enojarnos con los papás porque no siguen nuestro lineamiento, pero acordémonos que ellos son personas que tienen no solamente que trabajar, sino abordar y sostener y acompañar a su niño, ¿no? En este proceso y resolver otros problemas más que tienen en casa, ¿ok? Muy bien, eso es importante entonces, no solamente convertirlos en coterapeutas, sino también acompañarlos y sostenerlos a nivel emocional.